Bueno, buenas noches. La verdad, nada. Primero, gracias por venir. La idea, pensamos, esta actividad para nosotros es central. Antes de las PASO, creíamos que hablar de la dolarización era un no tema, que la sociedad no estaba discutiendo la dolarización, esa es la realidad, y que nosotros creíamos que era así. Y después de las PASO nos dimos cuenta que teníamos que empezar a discutir seriamente el problema de la dolarización. Así que pensamos desde la Comisión de Economía de la Escuela Justicialista, pensamos que la primera actividad después de las PASO justamente tenía que ser sobre la dolarización. Y ahí antes de venir estábamos hablando y que me parece que son dos puntos importantes a discutir sobre la dolarización. Primero, cómo se aplicaría, los costos, riesgos de aplicarlo, cuáles serían la forma de aplicarlo. Y la otra es, si se lograra aplicar, cuáles serían las consecuencias económicas y sociales de la dolarización. Me parece que son dos debates que están relacionados, pero dos debates distintos, ¿sí? Así que bueno, para eso armamos este panel, para discutir esta cuestión, pero antes vamos a ver un video, ¿sí? sobre sobre la dolarización y este planteo de Javier Milei y sus economistas, y después vamos a dar, una vez visto el video, vamos a dar paso al panel, que los presento, y después para que cada uno hable de los distintos temas de la dolarización. Así que empezamos con el video y después continuamos con el panel, ¿sí? El Banco Central, no es que lo cerrás, o sea, primero tenés que liquidar la base, lo que tiene que ver con el plano monetario, que tiene que ver que a la postre eliminemos el Banco Central, que tampoco, digamos, es algo instantáneo, es algo que demanda tiempo. ¡Vamos a quemar el Banco Central! Tampoco, digamos, es algo instantáneo, es algo que demanda tiempo. Lo que yo entiendo que se refiere con eliminar, tocar lo que ustedes quieran, es la función de política monetaria, que no signifique que lo quiera eliminar. ¡Vamos a quemar el Banco Central! Si te toca ser presidente, ¿estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. Yo puedo dolarizar, porque pondría de garantía esos 50.000 millones de dólares, me darían 10.000 millones de dólares cash. ¿Quién te los daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mírame, ¿ya lo tenés al ok? ¿Vos querés que te muestre el celular? Y un paso atrás con la dolarización, porque habló recién de competencia libre de monedas y no de dolarización frente a los empresarios. El caso de la dolarización, en realidad es una simplificación. O sea, nosotros hablamos de competencia de monedas. ¿Estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Nosotros hablamos de competencia de monedas. A ver, yo no tengo culpa de las burradas que ustedes transmiten. Yo siempre hablé de competencia de monedas. ¿Querés que lance un desafío así de una? Si yo soy presidente, yo dolarizo la economía. Yo siempre hablé de competencia de monedas. Yo dolarizo la economía. Basándome en tu filosofía libertaria, ¿no deberías, en vez del dólar, abogar por ejemplo, una criptomoneda como el Bitcoin, que no es controlada por una clase política y que no tiene la inflación que tiene el dólar? ¿Me podés decir dónde yo dije que abogaba por el dólar? Estuvimos discutiendo todo el programa económico. ¿Cómo sería? 11 horas, y de esas 11 horas, 3 horas la dedicamos a dolarizar. ¿Me podés decir dónde yo dije que abogaba por el dólar? ¿Qué dolarizar dirías vos si fueras presidente? Yo definitivamente. El tema de la dolarización de un día, de vuelta, fue armado por economistas de Juntos por el Cambio para ensuciarnos. Nosotros nunca hablamos de dolarizar en un día. Dolarización. Nos lo hacemos cargo. Sabemos lo que queremos. Lo sintetizamos en una palabra, la propuesta por supuesto que es mucho más profunda. Discutimos varias veces, lo debatimos de cuánto va a ser el proceso de dolarización. No sé si vamos a llegar a hacerlo en el primer mandato de gobierno o si lo va a hacer otro gobierno. Nos lo hacemos cargo. Sabemos lo que queremos. No sé si vamos a llegar a hacerlo en el primer mandato de gobierno o si lo va a hacer otro gobierno. Lo que vos tenés que hacer es el que debe pesos va a pasar a dar dólares, obvio. Lo que vos tenés que hacer es el que debe pesos va a pasar a dar dólares, obvio. La dolarización es para justamente bajar la inflación. Cuando uno adopta la moneda del dólar,
No es una cuestión de magia. La tasa de inflación converge rápidamente a la tasa de Estados No Unidos. es discutible el plan de Ocampo, ¿ok? En el pizarrón está perfecto, ¿ok? Ingenierilmente, financieramente está bien. El tema es políticamente, si el Congreso te lo va a votar. ¿Sabés lo que es fuerte, con respeto? Que vos sos el jefe de asesores de Milei, de Economía, y decís que es discutible el plan de dolarización de Ocampo, que en definitiva es el de Milei. Es fuerte. Bueno, Milei lo apoya, yo soy un asesor. Primero tenemos que entender que el lunes no podríamos dolarizar, ¿ok? Porque hoy tenemos un cepo, tenemos un... Entonces... ¿No vamos a dolarizar si no hay dólares? ¿Estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Si vos sos canciller, si Milei es presidente, si el equipo económico está en... ¿Qué hacen hoy? ¿Unifican el tipo de cambio? ¿Dolarizan hoy? ¿Qué hacen con este bolonqui que tenemos? Asumen esta noche. Ahora, ya. Yo, ministro de Economía, que no voy a ser ministro de Economía. No, canciller, vos vas a ser canciller. Bueno, entonces que lo haga el ministro. Sí, anda y unifica. Sí, yo creo que sí que hay que hacerlo porque ya hay tal bodrio. ¿Vas a tener un shock inflacionario? Puede ser. Pero tenés que ordenar estas cosas que tenés. Liberar el cepo lo antes que se pueda. Yo no sé cuándo se puede porque no sé qué podemos hacer con las LELIQ, con el tipo de cambio que está. Sí, anda y unifica. Sí, yo creo que sí que hay que hacerlo. Liberar el cepo lo antes que se pueda. Yo no sé cuándo se puede. El plan motosierra será porque le vamos a pasar la motosierra al gasto público. Te acabo de explicar cómo bajar 13 puntos del gasto público del PBI. Yo no puedo reducir de un día para el otro el gasto público en 3% del PBI. Me va a tomar un par de años. Te acabo de explicar cómo bajar 13 puntos del gasto público del PBI. El día 1 no se puede bajar 5 puntos el PBI. Eso no es así. Entonces, en un lapso de 12 meses. Y no me miente usted ahora. No. Nuestra idea es, de entrada, nuestra prioridad 1 es dejar el déficit fiscal en cero, bajar 5 puntos el gasto y con eso cubrirlo. De la noche a la mañana nadie puede reducir 5 puntos del PBI. Entendamos que, se puede recortar el gasto público hasta en 15 puntos en la Argentina. Yo no puedo reducir de un día para el otro el gasto público en 3% del PBI. Me va a tomar un par de años. 15 puntos, por supuesto. ¿Cuánto es el gasto social siempre que dicen? 2/3, 66%. Depende a qué llames gasto social. Bueno, educación, seguridad. Pero vos acabas de decir que no querés bajar. Salud. Acabas de hablar de aumentar los sueldos. Sí. De educación y de salud. Sí. Pero estás hablando de recortar el gasto al mismo tiempo. Sí. ¡Vamos a quemar el Banco Central! El Banco Central, no es que lo cerrás. Primero tenés que liquidar la base, lo que tiene que ver con el plano monetario, que tiene que ver que a la postre eliminemos el Banco Central, que tampoco, digamos, es algo instantáneo, es algo que demanda tiempo. ¡Vamos a quemar el Banco Central! Tampoco, digamos, es algo instantáneo, es algo que demanda tiempo. Lo que yo entiendo que se refiere con eliminar, dinamitar, tocar en lo que ustedes quieran, es la función de política monetaria, que no signifique que lo quiera eliminar. ¡Vamos a quemar el Banco Central! Si te toca ser presidente, ¿estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. Yo puedo dolarizar, porque pondría de garantía esos 50.000 millones de dólares, me darían 10.000 millones de dólares cash. Se estaba repitiendo. Yo me parecía que era... No mucho. Yo creía que estábamos insistiendo. Ya nos estamos volviendo locos con Milei, decía yo. Bueno, nada. Lo que queda claro que si esto... No, es un cotolengo. Y que si estos gobiernan, el gobierno de la Rúa va a quedar como el de Churchill en la Segunda Guerra Mundial, más o menos, al lado de lo que puede llegar a ser un gobierno de Milei con este equipo. Todo lo que escucharon ahí son asesores cercanos o el equipo económico de Milei. Y las contradicciones obviamente son abismal. Y eso es lo que tratábamos de mostrar en el video. Pero más allá de eso, nada, también contar con el panel. Vamos a empezar con Mercedes Alessandro, que es doctora en Economía, doctora en Licenciatura de Economía, directora de la carrera de Economía acá en la UMED, ¿sí? Y primera directora nacional de Economía, Igualdad de Género del Ministerio de Economía de la Nación. Así que la idea de Mercedes es hablar por qué se logra instalar el discurso de la dolarización en la Argentina e incluso tratar de hacer un recorrido breve por la escuela austríaca, ¿sí? Que supuestamente es de donde nace todo el discurso económico de Milei. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. La verdad que siempre está bueno encontrarse y sobre todo después de lo que vimos, ¿no? Para refrescar un poco y para tener un poco de claridad, porque por lo menos yo, no sé ustedes cómo se sintieron, a este tipo no se le mueve un pelo mientras grita y dice cosas
se contradice en un video del otro. Como decía recién acá Santiago, yo pensaba, como sé que acá tenemos gente muy experta en las finanzas y en las técnicas y en todo esto, pensaba hacer algo que hacía hace mucho tiempo cuando daba clases de epistemología de la economía en la Universidad de Buenos Aires, que es mirar un poco de dónde sale esto, ¿no? Porque no sale de la nada, sino que esto tiene un fundamento teórico, filosófico, y que Milei mismo lo defiende y lo muestra cuando habla y se autoproclama austríaco. Entonces, a mí me gustaba empezar por acá. ¿Qué significa ser austríaco en términos de las escuelas económicas? Los austríacos son una escuela que surge en Viena, por eso son austríacos. Von Bauer, von Mises, Menger, Hayek, el último de ellos que ganó un premio Nobel. Y yo voy a mencionar 3 características de la escuela austríaca para no hacer una clase de historia, que son, una, el individualismo metodológico. Individualismo metodológico quiere decir que ellos piensan que de las acciones individuales obtenemos resultados o fenómenos sociales, o podemos explicarlos, ¿no? Es como una cosa de que la suma de lo que hace cada uno determina lo que sucede en la sociedad. Y además, esa acción individual está guiada, en el caso de los austríacos, por la maximización, la búsqueda del placer. Bueno, hay uno que se llama Jevons y Menger también, empezaban su libro diciendo la economía es una ciencia que calcula, que busca mostrar que es el cálculo del placer y el dolor. ¿Sí? La economía es el cálculo del placer y el dolor. Y así empiezan, ¿no? Y entonces cada uno de nosotros, calculando el placer que me da trabajar por un determinado salario versus estar en mi casa mirando la tele, defino si trabajo o no. ¿No les suena cuando Milei dice, bueno, en un debate con Grabois, me acuerdo, hace mucho tiempo, que duraba como 7 horas, en un momento se pone a hablar de que una persona puede decidir no trabajar? Grabois le dice, pero hay veces que estás obligado a trabajar si no te morís de hambre. No, vos puedes decidir morirte de hambre, ¿no? Porque estarías maximizando tu placer de no trabajar frente a eso, no acceso al dinero que te traería el alimento. O también la venta de órganos, ¿no? Vos estás decidiendo libremente ahí qué harías con lo que vos definís en tu vida individual y personal, qué es mejor o peor para vos. Entonces, por un lado es eso. Por otro lado, también, otra máxima de la escuela austríaca es a lo que ellos llaman la neutralidad del dinero. La neutralidad del dinero es algo que después se fue ayornando con el tiempo y que en realidad te explica después la escuela económica, el monetarismo, diciendo que cuando aumentamos la masa de dinero en una economía, automáticamente eso se traslada a los precios, ¿no? Y de ahí vienen todas las cuestiones de que si emitimos pesos, entonces va a haber inflación y que entonces la emisión es la causante de la inflación, la única causante de la inflación además, y por eso hay que quemar el Banco Central. Lo estoy resumiendo, ¿no? Pero como el Banco Central emite pesos y eso va directo a los precios, entonces para solucionar el problema inflacionario, entre otras cosas, quemamos el Banco Central, que es la manera de decir no emitimos más pesos. Bueno, esa teoría monetarista, simple, la neutralidad del dinero quiere decir, no es que cuando vos tirás más dinero en la economía vas a generar, no sé, vas a dar un crédito de inversión y eso va a ir a comprar una máquina y eso va a generar más producción y entonces va a haber más trabajo y con ese trabajo la gente va a tener salario y con ese salario va a ir a comprar otros bienes y va a haber un multiplicador en la economía, sino que ellos dicen no, todo esto se traslada a los precios directamente. El monetarismo en sus versiones fue discutido durante toda la teoría económica, tiene grandes exponentes, uno de ellos Keynes, pero bueno, no hace falta meterse, después podemos volver ahí. Y el otro tema que sale de la escuela austríaca es esto del libre mercado, ¿no? Es decir, como los individuos actúan de manera racional, buscando maximizar su placer y minimizar su dolor, y lo hacen además siendo muy conscientes de que esos son sus objetivos, cuanto menos se inmiscuyan los de afuera, cuanto menos se inmiscuya el mercado, el Estado, mejor va a dar esto como resultado, y ahí el mercado, de alguna manera, es el que te va a orientar en torno a cuánto trabajo vas a llevar al mercado, cuántos bienes vas a producir, cuánto estás dispuesto a sacrificar de tu ocio, de tu placer, de tu dolor, etcétera. ¿Sí? Y el mercado es el vector que te va a definir esto.
Y entonces el libre mercado es otra de las herencias que tenemos de la escuela austríaca. Entonces yo le mencioné 3, hay un montón más, pero individualismo metodológico, esto de que cada uno hace lo mejor, la libertad de mercado y la neutralidad del dinero. Pero todo esto, de alguna manera, se puede canalizar dentro de un marco teórico para la economía que nos muestra muy bien también cuál es el rol del Estado para esto. Porque si nosotros nos ponemos en otro lugar y decimos, bueno, ¿el Estado qué hace? Básicamente en una clase de introductoria de economía. Bueno, hace política fiscal, hace política monetaria, hace política cambiaria. Si decimos que el mercado es el mejor asignador de esta economía, de nuestras definiciones, etcétera, el Estado tiene que ser lo más chico posible. Entonces, si tenemos Ministerio de Ambiente, afuera, Ministerio de las Mujeres, afuera, la ANSES, afuera, ¿no? El OICE, afuera, YPF, afuera, las empresas del Estado, afuera. Saquémonos todo eso encima, que es peso, que es gasto, que choca contra las decisiones de los agentes racionales y económicos, que se interpone con la libertad del mercado, y achiquemos todo lo posible en donde el Estado paga salarios, donde hace políticas sociales, donde define inversiones, donde da créditos o tasas de interés subsidiadas. Recortemos todo eso. Y además, cuando nos habla de la dolarización, que es el tema que nos convoca hoy, nos está diciendo, anulo 2 políticas al mismo tiempo, porque por un lado digo, para poder emitir convertibilidad yo tengo que tener dólares, ¿no? O debería tener dólares directamente, una moneda que no emitimos acá en la Argentina, sino que la emite Estados Unidos. Entonces nos ahorramos la política monetaria, nos la sacamos de encima. Y además también estamos sacándonos de encima la política cambiaria, porque si el dólar es la moneda, el dólar contra el dólar se fija solo una referencia, y además tampoco podríamos fijar la referencia del dólar con los reales, con los euros, con el yuan o con la moneda que querramos, ¿no? Con lo cual tampoco estaría dentro de nuestras manos trabajar con la política cambiaria. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Milei otra vez? Libre mercado, mejor que el Estado no se meta, y entonces yo lo que propongo es sacarme de encima la política monetaria, sacarme de encima la política cambiaria y además recortar todo lo que pueda el Estado para que no se inmiscuya en las decisiones que toman los privados. Esto para nosotros es muy visible, ¿no? Y es antagónico a todo lo que plantea el peronismo. Es totalmente antagónico. Es un discurso que está en la vereda de enfrente, pero de una manera muy visible. Pero ahí viene la pregunta que decía Santiago hace un ratito, ¿por qué entonces a lo que viene de la escuela austríaca, de Viena, de unos señores que viven en unas casitas divinas en la montaña hace mucho tiempo y que fueron debatidos y vapuleados por casi toda la ciencia económica, incluidos los neoclásicos, que son los que nosotros solemos llamar neoliberales, ¿no? ¿Por qué hasta eso? Porque la otra vez Milei hasta se ofendió cuando le dijeron neoclásico, no sé si lo vieron en Twitter, dijo, yo soy austríaco, o sea, estoy a la derecha de los neoclásicos. ¿Por qué aparece ahora este problema? ¿Por qué toma esta dimensión esta cuestión, ¿no? Y ahí tenemos un montón de hipótesis a ensayar. Yo voy a presentar las mías o alguna que creo que tenemos en común con algunos compañeros y compañeras. Una es que efectivamente tenemos una economía bimonetaria, como le gusta decir a Cristina Fernández de Kirchner, en la cual tenemos como dos monedas conviviendo en nuestro pensamiento y en nuestras transacciones cotidianas, ¿sí? Una moneda, para que sirva, para que sea aceptada, tiene que cumplir funciones, tiene que ser una unidad de cuenta, es decir, que yo pueda decir, bueno, tanta lechuga me sale tantos pesos, tanta leche tantos pesos, etcétera, tengo que poder contar con esa moneda. Me tiene que servir como unidad de pago para tomar deuda, para pagar una transacción, etcétera, y también me tiene que servir como reserva de valor. Pero, ¿qué pasa? En un contexto como el que vivimos, de inflación, de desorden macroeconómico en algunas variables, y bueno, esas cualidades de la moneda se nos van alterando y de repente hay cosas que las tenemos que pensar en dólares. Pensamos en dólares, veníamos hablando con el compañero, con Rodri, en el repuesto del auto y en cuánto tengo que ahorrar para comprarme el repuesto del auto. Yo le contaba a él que cuando era chica, en el 89, en la hiper, yo tenía 11 años en ese momento,
mi papá me daba una mensualidad y yo me di cuenta que no me servía la mensualidad porque los precios subían todo el tiempo, entonces le pedí que me dé por semana la plata. Y yo tenía una casa de cambio a 3 cuadras y era una nana así que iba y hacía la cola y compraba dólares con eso porque quería comprarme un equipo de música. Porque después era DJ como Amado, ahí adelante. Pero yo pensaba en los dólares, hasta le escribí una poesía a la inflación en el 89 para un concurso de poesía de la escuela. Y tengo un amigo, también economista, Rodrigo López, que un día que le contaba esto, él me decía, yo falsificaba billetes de dólares. Dice que agarraba una hoja de calcar, los calcaba y después los pintaba y los recortaba para guardarse los dólares. Entonces, fíjese, eso nos pasaba a nosotros en el 89, mi sobrinito de 8 años, que juega al Minecraft todo el día en la computadora, va y le dice al papá, necesito $2. ¿Y por qué necesitas $2? Y para cargarme más cuadraditos, no sé, no jugué nunca a ese juego. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y digo, hay una cuestión que hasta los niños se dan cuenta de que nuestra moneda no está cumpliendo esa función. Entonces, hay una cosa que nos sobrepasó en un momento, ¿no? De cómo manejamos nuestra relación entre el peso y el dólar, que se llenó por todos lados, con las aplicaciones que usamos para ver pelis, con las aplicaciones que usamos para no sé, para hacernos un pedido, o la música que escuchamos. Hay un montón de cosas que pagamos en dólares constantemente. Ni hablar de los alquileres, ni hablar de querer comprar un auto, una casa o algo que ya está dolarizado hace un montón. Entonces tenemos una cuestión, eso está ahí. Y eso obviamente sumado a una incertidumbre que venimos teniendo por cuestiones económicas que nos han costado resolver de una manera clara, por supuesto, a muchas personas esa incertidumbre, esa desesperación e incluso esa cultura que venimos teniendo. Yo decía el 89, pero podemos hablar del 2001, podemos hablar de un montón de cosas. Y bueno, lleva a que cuando uno plantea una opción dolarizar y mencione la palabra así maldita, ¿no? El dólar, como una cosa que pareciera que va a resolver todo por arte de magia y a vos ahora te dolarizan la economía y sos de clase media, puedes ahorrar, tenés un buen laburo, te cambiás, no sé, la bici, el auto, la compu, lo que sea, tenés un iPhone, ¿no? Como que la gente medio que flashea, o creo yo que muchos flashean porque cuando uno indaga no sabe muy bien de dónde van a salir los dólares, ni cómo, ni el proceso técnico y todo lo que vamos a charlar con los compañeros. Pero lo cierto que es que hay como un pensamiento mágico, ¿no? De si tengo dólares no me va a pasar nada. Voy a guardar mis ahorros, voy a reservar valor, voy a poder ahorrar, voy a estar cubierto si pasa algo. Ahora que está de moda esto de los billetes cara grande o cara chica, todo el mundo viendo qué tiene abajo el colchón. Bueno, en mi familia se usa mucho el billete enrollado en el elefante, ¿no? Que te da suerte. No sé de dónde salió, pero bueno. Todos esos billetes. Bueno, digo, aparece toda una cuestión que tiene que ver con la economía monetaria, que tiene que ver con la incertidumbre, que tiene que ver con la mención de algo que parece que simplificaría todos los problemas de la Argentina y que yo agrego también un poco de pensamiento mágico de agarrarse con alguna promesa de futuro que uno puede decir, bueno, sí, dale, ya fue, rompamos todo esto que no nos funciona y vayamos por algo que por ahí desconocido nos puede dar un resultado. Pero como decía Santiago en la introducción, se está poniendo cada vez más difícil este debate, porque lo cierto es que este tipo salió primero en las PASO en cantidad de votos, se proyecta como una persona que podría entrar al balotaje y tiene grandes chances de, si no ser presidente, sí ser una fuerza política muy grande que ocupe espacios en las legislaturas provinciales y nacionales y que nos vaya de alguna manera llevando a debates que, como ustedes vieron, no tienen ningún tipo de argumentación ni racionalidad, pero que sin embargo va a algo que pareciera que están en la flor de piel o en el sentimiento de quienes nos rodean. Y que ahí creo que sí vale la pena que paremos un poco la pelota, que tratemos de entender, de que tratemos de racionalizar ese proceso y también de explicarlo. Porque no sirve decir simplemente no, eso no va, eso no funciona, a Ecuador le fue mal, hay solo 10 países dolarizados en el mundo, que son todas cosas ciertas y valiosas, pero yo no sé si alcanzan para transmitir lo que está de fondo de esto, que es transmitir de alguna manera una calma, transmitir un horizonte, decir, bueno, hoy tenemos este problema, te está planteando esta solución, bueno, ¿cuál es la solución que nosotros planteamos?
cuál es el camino que nosotros planteamos. Y además también entender que no es de un día para el otro que esto se soluciona. Y que esa solución requiere de muchísimo trabajo. Yo no me quiero extender demasiado porque nos dividimos acá el tiempo, pero sí quería decir que me parece que es muy importante un documento que se presentó estos días, que lo firmaron 200 economistas de distintos espacios políticos y académicos, en donde 200 personas muestran todas las debilidades que tiene esto en lo técnico, en lo político, en lo cultural, en lo financiero, y que la respuesta de Javier Milei fue directamente fracasados, ¿no? Estos fracasados vienen a decirme qué y cómo hacer. Bueno, nosotros somos parte de los fracasados, evidentemente, ¿no? Fracasades. Somos los fracasades de esto, pero lo cierto es que, por suerte, encontramos también un consenso, por decirlo, con algunas otras fuerzas políticas y con algunas otras tendencias ideológicas en que este no es un camino que nos vaya a servir demasiado. El dinero es una relación social. Eso nos enseñan en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no? Y esa relación social evidentemente está resquebrajada y eso es lo que nosotros vemos en ese resquebrajamiento del dinero. Pero la solución, o por lo menos la solución que planteamos desde quienes estamos pensando el proyecto económico, el proyecto de desarrollo, el proyecto productivo del próximo mandato que se viene desde Unión por la Patria, no tiene que ver con esta idea que les decía trae la escuela austríaca de que el Estado no sirve para nada, hay que reducirlo y hay que sacarle todas las herramientas de encima. Por el contrario, lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos que fortalecer el Estado, que tenemos que recuperar la soberanía económica y por eso estamos también con las cuestiones con el FMI, sus negociaciones, etcétera, que tenemos que reforzar y revalorizar el poder de nuestra moneda y que eso lo hacemos solamente con un Estado que sea más fuerte y con un proyecto económico que tenga como horizonte la justicia social, que tenga como horizonte la inclusión, que tenga como horizonte la producción, que camine hacia ese lugar. Y ese lugar no está el mercado ahí. El mercado está, pero no es el que guía en ese horizonte. El que guía en ese horizonte, y lo demostró este Estado, nuestro Estado, nuestro gobierno, incluso en la pandemia. Imagínense lo que hubiese sido la pandemia con un Estado que no podía emitir, cuando necesitamos emitir 6 puntos de PBI para financiar el paquete COVID, que significó el ingreso familiar de emergencia, la asistencia al trabajo en la producción, la compra de vacunas, las líneas de crédito a tasa subsidiada para que las empresas no cierren, que salvó el tejido productivo y que hizo que las personas pudieran pasar por la pandemia sin morirse de hambre y pudiendo acceder a una vacunación. Entonces, imagínense lo que hubiese sido un Milei frente a un Estado en el cual no hubiese habido un Ministerio de Salud, en donde no hubiese habido un Ministerio de Trabajo. Entonces, es importante que nosotros y nosotras, a pesar de todas las autocríticas a cielo abierto que hemos hecho durante todo este periodo, entendamos que el Estado es una herramienta y es la herramienta más potente que tenemos para lograr estos objetivos. Y que entonces lo que tenemos del otro lado nos está diciendo que todo eso en lo que nosotros soñamos, construimos, trabajamos día a día, es totalmente desechable, no cumple ningún rol y lo que nos está haciendo al fin y al cabo es arrojándonos también a las fauces de los fondos buitres que ahora vienen por YPF, de los BlackRock, que son estos fondos internacionales que tienen un montón de bonos de nuestra economía, del Fondo Monetario Internacional, que nos somete y nos pone metas cada vez más difíciles de cumplir y que significan la pobreza y el desempleo para nuestro país. Entonces, ahí es donde creo que tenemos que tomarnos como hoy una pausa para trabajar un poquito y pensar en cómo vamos a dar ese debate, poniendo todos los argumentos que tengamos a mano y no subestimando tampoco al que está enfrente. Creo que tenemos que ejercitar un poco la empatía de que hay mucha gente que está confundida, que está angustiada,
que realmente está buscando una respuesta y que piensa que esta respuesta es una respuesta mágica que le va a solucionar la vida. Entonces tenemos que tratar también de hacerles entender de que esa no es la solución y buscar también juntos y juntas cuál es ese horizonte que vamos a construir y de la mano trabajar para ganar esos votos, para no darlos por perdido y para poder construir también y fortalecer este Estado que nos permite soñar con una Argentina más justa, más solidaria y más inclusiva. Gracias. Bueno, pasamos a Eduardo Setti, es secretario de Finanzas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, acá con Leandro tomamos la responsabilidad de contarles un poco las medidas que tiene Milei, un poco de la dolarización y un poco otro tipo de medidas polémicas que pondrían en riesgo nuestra vida, digamos, tal cual la conocemos, ¿no? No viviríamos de igual manera como vivimos hoy. Creo que la dolarización... Hubo una experiencia piloto, un plan de estabilización que ocurrió no hace muchos años, como fue la convertibilidad. La convertibilidad vino para estabilizar un proceso inflacionario. Con el tiempo, con esas cosas que pasan, se fueron enamorando del proceso de mantener un plan de estabilización como algo definitivo y fue trayendo consecuencias. Consecuencias que fueron muy complicadas, que desencadenaron en el 2001. Por ejemplo, dentro de esas consecuencias fue que entramos en un círculo no virtuoso, sino todo lo contrario, vicioso, en el cual cada ajuste que hacíamos para mantenernos dentro de la convertibilidad nos llevaba a un nuevo ajuste, porque cada día el circuito económico era menor. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros no podemos igualar la productividad nuestra con la productividad de Estados Unidos. Si pensamos que Trump en su política estaba planteando cómo hacer que vuelvan a producir en Estados Unidos las empresas, porque no podían competir contra las empresas chinas por el tipo de cambio, entre otras cosas. ¿Por qué pensaríamos que nosotros podríamos mantener el trabajo acá en la Argentina? Si tuviéramos los salarios dolarizados, los costos de energía dolarizados, un montón de cosas. Empezaríamos a perder, supongamos que el golpe inflacionario de dolarizar y hacerlo a tipo de cambio no de 1 a 1 como se hizo en aquel momento, sino que se hiciera ese a 1 a 1 y saquemos todo lo que puede generar de inicio una dolarización a tipos de cambios que no podemos ni calcular en el momento de hoy por la falta de dólares. Pensemos lo que pasaría, tendríamos que empezar a competir con Estados Unidos y probablemente nos tendríamos que ir transformando en un país de servicios, no en un país productivo como es hoy Argentina. La pérdida de empleos, la reducción de salarios, todo eso lo empezaríamos a ver muy en el corto plazo. Yo creo que eso es importante saberlo, es importante transmitirlo a los compañeros. Porque por ahí los compañeros creen que van a cobrar en dólares, creen que van a tener un voucher que les va a permitir ir a las mejores universidades de la Argentina o a los mejores colegios de la Argentina. Y lo más probable es que no, que para poder educarse van a tener que poner plata adicional yendo a la misma escuela que están yendo hoy. Van a tener un montón de dificultades y creo que no las podemos ver hoy, pero creo que explicándole a los compañeros y a los sectores más postergados, a los sectores que siempre protegimos los peronistas, lo van a poder entender. Y creo que eso es lo que nos tiene que quedar claro. Así que bueno, no quito mucho más tiempo. Leo ahora les va a decir algunas de las medidas y vamos a ir acotando en la medida que podamos ir aclarando algunas cuestiones. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Continuando un poco con la linda exposición de Mechi, haciendo un poco de reconto histórico, viendo también el video con todas las contradicciones y bueno, Eduardo realzando un poco las consecuencias que fue el plan de estabilización de la convertibilidad, los costos que trajo haber mantenido ese plan por más tiempo del que realmente se podía sostener y nada, tengo un machete con algunas propuestas o frases que están alrededor de la dolarización y que es importante para terminar lo que dije, perdón, lo interrumpo. Piensen lo difícil que fue salir de la convertibilidad, lo doloroso que fue para la sociedad. Imagínense que no habíamos perdido el peso, habíamos perdido solo la capacidad de tener política monetaria. Imagínense lo costoso que puede salir
salir de una dolarización donde ya perdimos la moneda. Yo creo que eso sería, bueno, de hecho los países que entraron no pueden salir y sufren todos los días el ajuste, el achicamiento del Estado y no pueden salir de eso, no crecen y son todos países muy chicos y muy relacionados comercialmente con Estados Unidos. Perdón. No, está bien. Bueno, un poco para complementar, ¿qué implica la dolarización? Digamos que eso se ve como a veces una palabra mágica o el deseo de cobrar en dólares o de tener una capacidad mayor de ahorro o capacidad de poder comprar bienes mayor a la que tenemos hoy. Y en esa línea, bueno, lo mostraba en el video, dolarizar de 9 a 24 meses, se empezó a hablar de un proceso, se empezó a hablar de un plazo, después quedaba para una segunda generación, para un segundo gobierno. Al principio había que quemar el Banco Central, algunos de sus asesores, bueno, el Banco Central al principio no debería ser independiente, sino que debería contribuir con el Tesoro hasta poder estabilizar la economía. Y como bien decía Eduardo, cerrar el Banco Central, dolarizar, implica perder la política monetaria como herramienta y como bien decía Mechi, cuando a veces se necesita, cuando hay shocks externos, como el caso de la pandemia, poder tener la herramienta para financiar y ayudar realmente y contribuir a aquello que el mercado no llega y menos en esos momentos. Por eso cuando hablamos de dolarización es ajuste fiscal y lo han dicho, digamos, el ajuste fiscal aún mayor al que propone el propio Fondo Monetario en el marco del acuerdo que hoy está vigente con la Argentina y un ajuste que tiene que ver no conceptualmente con un equilibrio fiscal, es decir, que los ingresos sean parecidos a los gastos, sino con achicar los gastos del Estado, achicar las inversiones del Estado, porque también hay inversión pública, también hay inversión en educación, y ese ajuste fiscal se da reduciendo partidas, tachando ministerios, privatizando. ¿Qué nos queda después de todo eso? O también es importante preguntarnos, bueno, ¿qué queda del Estado después de todo eso? Bueno, también habló de eliminar la coparticipación federal, que es una fuente de financiamiento de las provincias y las jurisdicciones provinciales, eliminar la salud pública, que va de la mano con ese ajuste fiscal y un sistema de educación también basado en voucher, o sea, realmente salir de lo conocido como propuesta y como bien decían los compañeros, poder pensar en estos momentos realmente qué implicaría perder esa fuerza desde el Estado, ese mecanismo, esos músculos que tiene sobre todo para cuando los ciclos económicos no son favorables, poder responder rápidamente. También se habló de reforma laboral, de eliminar indemnizaciones, de sustituir por un sistema de seguro de desempleo, promover la limitación temporal de los mandatos sindicales, eliminación de paritarias, achicamiento de un Estado hasta un nivel que es difícil de imaginar. Perdón, cuando hablamos de eliminar paritarias, habla de tener negociaciones salariales entre el propio empleado y el dueño de la empresa. ¿Ustedes creen que sin una estructura sindical atrás eso puede ser muy justo o puede llegar a buen puerto? Yo creo que va a ser difícil y en un sistema de ajuste pensemos en cuánto vamos a tener que pagar para ir a trabajar, ¿no? Esto no se ve muy virtuoso, digamos. Sí, claramente cuando dejamos en manos del mercado, cuando no hay un Estado protector, bueno, el desequilibrio de poderes hace que el más débil siempre termine pagando los costos. Y en ese sentido, desde lo técnico también creemos que es imposible dolarizar y desde lo técnico hablamos de que implicaría evaluar drásticamente, tener una evaluación muy grande para compensar la cantidad de reservas que son necesarias para poder dolarizar. Se hablaba de un financiamiento de 50.000 millones, donde no se sabe quién es el financiamiento, que está en un mail, en un celular, y qué implicaría además ese financiamiento.
¿no? Esa pérdida de soberanía cuando uno pasa a depender de una fuente de financiamiento externo y cuando una vez, como decía Edu, entró en ese sistema, después es muy difícil salir porque uno ya es deudor. En conclusión, creemos que sí, que agudizaría todos los problemas que tiene la Argentina, pasaríamos a basar nuestra estructura económica más bien en servicios que en producción, cuando tenemos un sector productivo y una matriz productiva compleja, desarrollada, tenemos capital humano, tenemos perspectivas de crecimiento, con lo cual creemos que no es la salida y se puede vender como algo mágico porque no conocemos lo que viene atrás, pero bueno, hay historia, hay algunos ejemplos, están los países que lo hicieron, que son chiquitos y muy distintos a nuestro país, y bueno, creemos que realmente los efectos que pueden venir atrás de una valorización en estos términos y como se plantean libremente pueden ser muy, muy graves. Bueno, y para ir terminando, por ejemplo, otro ejemplo que podemos dar de lo nefasto que puede ser la dolarización. Piensen que nosotros no vamos a emitir esa moneda porque no vamos a tener banco central que emita esa moneda. Piensen que, con un ejemplo muy tonto, ¿no? Vamos a simplificarlo mucho, esto no funciona así, pero para que lo puedan entender todos, porque no sé qué profesión tienen todos los que están sentados acá en el auditorio. Pero piensen que cualquiera de nosotros va y deposita $100 en el banco, porque estamos dolarizados. Los pone en un plazo fijo, los pone en algún tipo de inversión. Viene alguno de todos ustedes y pide $80 prestados al banco. El banco se los presta, 20 quedan de encaje o de requisitos mínimos de liquidez. Ahora no hay $100. Ese banco dice que alguno tiene $80 que pidió prestado y otros tienen $100 que los depositaron genuinamente. Ahora tenemos 180, pero si los dos queremos yo quiero los 100 que deposité y alguno de ustedes quiere los 80 que pidió prestados, no van a estar esos dólares. Entonces vamos a tener que generar nuevos dólares. Si no generamos nuevos dólares por el mercado de exportaciones y no podemos crecer en nuestras exportaciones, que lo más probable es que no podamos crecer en nuestras exportaciones porque no vamos a poder producir dolarizados a un nivel como para que nuestras exportaciones sean pujantes. Probablemente no tengamos otra alternativa que, aparte de tomar el endeudamiento inicial, nos tengamos que seguir endeudando. Así que creemos que este sistema no funciona para la Argentina y eso que estoy contando en alguna medida pasó en la convertibilidad, cuando se autorizaron los endeudamientos en dólares. Así que esto no es que no pasó en la Argentina, la salida fue muy dolorosa y la verdad nosotros queremos evitar que nuestro pueblo vuelva a pasar por eso. Nosotros sabemos que podemos tener deficiencias, podemos habernos equivocado, como dijo Mercedes, hicimos nuestra autocrítica, tal vez no sea suficiente, la seguiremos haciendo, seguiremos viendo en qué nos equivocamos. Pero en lo que estamos seguros es que donde ellos ven salud privada de mala calidad porque no la vamos a poder pagar y cuando haya algo urgente no lo vamos a pagar, nosotros vamos a ver mejor salud pública e invertir más en la salud pública. Donde ellos ven educación por vouchers, donde no vamos a tener ni buen nivel de educación y probablemente no tengamos chicos en las universidades, nosotros vemos más educación pública. Nosotros vemos otro modelo totalmente distinto y creo que cada uno de nosotros nos tenemos que concientizar que tenemos todos estos días de acá a octubre y probablemente a noviembre para tener que convencer a cada uno de los trabajadores, base fundamental de nuestro movimiento, a cada uno de los sectores más carenciados, que no se dejen engañar, que todo esto puede ser gravísimo. Lo que vivimos con Macri, que fue grave, fue feo, vimos pérdida de poder adquisitivo, vimos gente sufrir, vimos gente que el ajuste lo fue llevando a una situación muy complicada, puede ser solo una muestra gratis. Así que, compañeros, tenemos que concientizarnos todos y tratar de que este camino no sea el elegido por el pueblo argentino
y que no dejemos engañar a nuestros compañeros y compañeras. Que nosotros sabemos cuál es el modelo y tenemos bien claro que si hay que pagar una cuenta, quién la va a pagar y no van a ser esos sectores, porque nosotros siempre estamos del lado del trabajador y de los sectores más vulnerables. Muchísimas gracias. Bueno, lo que digo es que lo que va quedando claro en la charla es que la dolarización tiene un costo para entrar, que implica para poder dolarizar, o tenemos que licuar los pesos, y eso es Plan Brady, lo vimos, el cepo a los depósitos, o una mega devaluación que generaría una hiperinflación para licuar los pesos, o conseguir más dólares a través de endeudamiento o privatización, que eso también lo vivimos. O sea, van a tener que licuar los pesos vía Plan Bonex o hiperinflación y también conseguir más dólares vía endeudamiento y privatización. Pero el problema no es solamente el costo que nos genera entrar, sino que también el costo que nos genera sostener la dolarización. Porque una vez que entraste, también es costoso mantenerla. Porque como explicaban los compañeros, no tenés política monetaria, digo, viene una pandemia y necesitamos respiradores, vamos a depender de los dólares que tenga la economía para ver si los podemos o no comprar. Perdemos política cambiaria, no podemos generar un tipo de cambio competitivo, con lo cual ahí se empieza a encarecer las exportaciones y nos complica conseguir dólares. Pero lo más preocupante, no tenemos política fiscal, porque no vamos a poder sostener la inversión pública en una economía dolarizada. Con lo cual perdemos las tres funciones del Estado Nacional, las tres capacidades de política económica, monetaria, cambiaria y fiscal. El Estado se queda sin respuesta a nada. O sea, no es costoso solamente entrar, es costoso sostenerla. Y fíjense que los dos, el equipo económico más importante de Milei ya gestionaron la economía argentina, que es Roque Fernández y Carlos Rodríguez. Fueron los últimos ministros de Economía de Menem, que para sostener la convertibilidad que hicieron, la peor privatización de YPF, le regalaron YPF a Repsol para que eso entre en dólares y poder seguir sosteniendo la convertibilidad. Con lo cual ya gestionaron la economía argentina estos muchachos, aunque Milei sea el nuevo, ¿sí? Y ya lo vivimos, todo lo que eso terminó generando. Así que vimos la justificación filosófica de los libertarios con los austríacos, el plan económico de Milei, y lo que ahora vamos a hacer es profundizar con Mariano de Miguel, que actual presidente del Vice, vamos a profundizar las consecuencias económicas y sociales que generaría una dolarización. Bueno, primero gracias Santiago, es un gusto estar acá compartiendo este panel con algunos amigos y otros que no lo son, pero sí en el sentido de compartir el gobierno, el gabinete, estar con todos ustedes y además muy feliz de estar, Nico, estar en esta casa que la siento mi casa. Así que bueno, muchas gracias. Voy a intentar hacer unas poquitas reflexiones tratando de gravitar o de girar sobre las coordenadas que fijó Santiago en términos de esto de pensar por un lado los costos de la dolarización y después los costos de sostenerla. Pero te propongo, Santiago, les propongo, si les parece, girar sobre eso, pero con un presupuesto. A mí me gusta decir que cualquier gobierno, yo diría decente, pero ni hablar un gobierno como el nuestro y como el que creo que abrazamos todos y todas las que estamos acá, tiene que perseguir desde lo económico y sobre todo desde lo macroeconómico 3 objetivos fundamentales. Para mí, ¿no? Por supuesto es una opinión personal. Y sobre esa base de esos objetivos me parece que cabe o vale hacer el análisis en función de las coordenadas que fijó Santiago. El primer objetivo para mí es crecer, por muchas razones, pero esencialmente porque si la economía no crece, no hay inversión, y la inversión es, a mí me gusta decir, es como la prueba ácida del desarrollo, ¿no? Es decir, a través de la inversión se acumula capital, a través de la inversión se progresa científica y tecnológicamente, con lo cual crecer es un objetivo decisivo. Entre otras cuestiones porque en el marco del crecimiento se va al segundo objetivo que es decisivo para un gobierno, para quienes abrazamos la idea nacional y popular, que es generar empleo, en cantidad y en calidad. Esencialmente porque el desempleado, creo que vamos a estar todos y todas de acuerdo, no es una persona que se dedica al ocio creativo o a leer a los griegos, es una persona desintegrada, ¿no? En consecuencia es difícil pensar un gobierno con soberanía, independencia y justicia social en el marco de una economía que no crece y que no genera empleo.
Y el tercer objetivo, digo que yo diría que es el fundamental de todos, porque de alguna manera los dos primeros sirven finalmente también a este último, es mejorar las condiciones de vida materiales de las personas, ¿no? Uno lo podría sintetizar hoy en términos de distribución, salario y poder adquisitivo. De hecho, cuando hablamos de autocrítica, lo decía Eduardo, lo decía Mechi, digo, yo formo parte del gobierno, uno debería decir en los dos primeros nos fue bastante bien en términos de asignaturas, la deuda claramente está en el tercero. Digo, pero sobre la base de esos tres objetivos, a mí me gusta pensar qué nos podría resolver y qué no la dolarización con las coordenadas de Santiago en materia de costo de entrada y de costo de sostenimiento. Como sé que tenemos poco tiempo y no es que sea un payaso, les propongo lo siguiente, digo, lo saqué del bolsillo, acá tengo 1.000 pesos, lo ven todos, ¿no? Estos 1.000 pesos uno podría pensar, ¿qué es esto? Bueno, básicamente, esencialmente es una deuda que tiene el Banco Central, en este caso conmigo que los tengo, digo, ¿no? Para mí es un activo, un crédito, y la deuda esta es la deuda del Banco Central. Y cualquier empresa o persona que tiene una deuda, generalmente cuando uno lo mira desde el punto de vista contable, esa deuda la tiene que respaldar con algún activo. La deuda de un billete, esto es moneda fiduciaria que viene de fiducia, de confianza, uno dice, ¿cómo la respalda Estados Unidos? ¿Con qué activo respalda esto? Con oro, con otras divisas, con bonos del Tesoro americano, porque el poder político del Tesoro, poder económico político del Tesoro americano respalda eso. Por supuesto, en el límite ellos dicen in God we trust, en Dios confiamos, con los B-52, las cuarta flota y las bombas nucleares, pero en distintos casos uno dice, esa deuda de la emisión monetaria se respalda con algún activo. Cuando un país emite moneda internacional, como es el caso de Estados Unidos, se da el lujo de que el respaldo sea esencialmente político. Cuando un país no emite moneda internacional, tiene que tener mayor peso, por ejemplo, en oro y divisas, como puede ser el caso de la Argentina. Pero este peso está respaldado además también finalmente con títulos públicos. Y cuando alguien propone dolarizar, lo que está diciendo, y Eduardo hablaba de la convertibilidad, cuando Cavallo en el 91 pone la convertibilidad en la Argentina y dijo un peso, un dólar, o que debía funcionar de esa manera, lo que estaba diciendo es, finalmente yo quiero que cada peso que debe el Banco Central esté respaldado por un dólar en el activo. No quiero otro tipo de respaldo que no sea el del dólar. Es ponerlo muy restringido. Por eso la convertibilidad no eliminaba el Banco Central, pero lo hacía de alguna manera funcionar como si finalmente no existiera, como lo que alguna vez en la Argentina fue la caja de conversión. Por eso Milei, bueno, no es un tipo coherente, sí Ocampo, es decir, que tiene hilación lógica, sí Rodríguez, etcétera, yo no coincido en nada, pero por eso en algún punto son claros cuando dicen, evidentemente si uno dolariza, no tiene sentido el Banco Central, desaparece el Banco Central porque uno dice, reemplazo mi pasivo por todo ese activo. ¿Por qué les doy esta vuelta? Porque cuando Santiago dice, ¿cuál es el costo de entrar? Finalmente uno si va a reemplazar todo ese pasivo por el activo y no por cualquier activo, por los dólares, la pregunta clave es, ¿cuál es la relación de los dólares que tengo con los pasivos que tengo? Y yo le decía a Santiago, si quieren en las preguntas después lo vemos, no voy a hacer la explicación larga ahora, la estimación de las series que he visto y de las que nosotros hemos podido hacer, del menor costo de esa conversión es que la dolarización implicaría arrancar con un esquema de 2.000 pesos por dólar para ponerlo en funcionamiento. Para que se den una idea es multiplicar más o menos, ¿por cuánto? Digo, por 4 el oficial, casi por 3 el otro, es decir, producir una devaluación de hecho, que sabemos en la Argentina que ese tipo de devaluaciones producen de llano una inflación aledaña, una caída del poder adquisitivo y un deterioro económico y social fortísimo. De hecho, ese costo lo tuvo Ecuador de entrada y se llevó puesto al presidente. ¿No? Entonces, costo de entrada, yo para sintetizarlo diría, dolarizar en el mejor de los casos implica una devaluación de esa magnitud, con lo cual quien esté dispuesto a hacerla tiene que tener en claro que por lo menos de arranque tiene este punto. Pero yo le decía a Santiago y a los amigos y a las amigas, a Mechi, antes de entrar, que para mí habría que poner más el acento no tanto en el costo de parir la dolarización, porque finalmente alguien puede venir y decir, che, mira, parir, y las chicas lo saben, nosotros no, parir siempre es doloroso. Pero finalmente después puede venir, una vez que la economía dolarizada nació, viene la bonanza. Entonces es mejor poner el acento en que no solo genera esos costos de entrada, sino que una economía que funciona a la manera dolarizada tiene problemas muy graves.
Entre los costos, para cerrar ese punto, no hay que olvidar que también hay algunos escollos, si se quiere, hasta jurídicos, porque la Constitución Nacional en la Argentina, creo que es el artículo 75, manda la institución de una moneda y la defensa de valor, con lo cual habría que encontrar alguna diagonal jurídica para resolver eso. Y la Constitución, decía algún filósofo, que con Mechi leíamos en algún momento bastante, que la economía es política concentrada, uno podría decir la ley en parte es política impresa o congelada en un tiempo, digo, ¿no? Entonces la Constitución expresa una política. Y la política donde los estados nacionales expresan su soberanía de muchas maneras. Una de ellas es acuñar moneda. A mí me gusta recordar, y cierro con este punto lo del costo, que cuando San Martín presiona a los congresistas para la independencia en Tucumán y dice, justamente, seamos libres, lo demás no importa nada, San Martín, padre de la patria, dice, ¿no les parece una cosa bien ridícula hacerle la guerra al soberano, tener cucarda y acuñar moneda? O sea, la acuñación de moneda es un símbolo de independencia y de libertad, justamente lo contrario de lo que nos están planteando. Esto con respecto al costo, pero voy al otro aspecto que me parece fundamental y voy a mencionar una cosita breve nada más de una economía que funciona de la manera dolarizada. Y me subo a caballo de lo que decía Eduardo y Leandro, de la experiencia de la convertibilidad. La convertibilidad, decimos con algunos amigos, entre ellos Fabián, creo amigo que está por allá, que es un gran experimento de laboratorio para la economía, que finalmente es una ciencia social y la historia es el laboratorio de toda ciencia social. La convertibilidad es un gran laboratorio porque de alguna manera fue una dolarización laxa de la economía. Es decir, no fue una dolarización completa. Y una de las cosas que a mí me asustan un poquito es que yo creo que la probabilidad de que la economía argentina se dolarice es prácticamente nula. Y uno podría decir, entonces, ¿por qué están acá sentados discutiendo? Porque quizás lo que habría que prever es que no Milei, que tiene serios problemas de dilación lógica, sino Rodríguez, Ocampo y compañía, Horacio Liendo, que sale mucho a hablar también y fue el ideólogo de la convertibilidad de Cavallo, apunten a un objetivo un poquito más acá, pero igualmente pernicioso, que puede ser el bimonetarismo o inclusive la convertibilidad. Y hay un aspecto que deslizó Eduardo que a mí me parece que hay que rescatar en una economía dolarizada y también en una dolarización laxa como fue la convertibilidad, que cuando uno se dolariza, en definitiva, si la economía genera más dólares que los que necesita para funcionar, tiene condiciones para poder crecer y que ese crecimiento insuma los dólares que le sobran. Pero si la economía genera menos dólares que los que necesita para funcionar, el problema es cómo cubre la diferencia. La convertibilidad en los 90 los cubrió hasta el 94 esencialmente con privatizaciones, hasta que vino el tequila, después lo cubrió con deuda, con un detalle muy particular. Una economía que se dolariza, se endeuda, el Estado que se endeuda esencialmente en una moneda que no imprime. Y ese proceso de la convertibilidad terminó en el 98 cuando le dijeron a la Argentina, no te prestamos más. ¿Y qué hace una economía que genera menos dólares que los que necesita por funcionar cuando ya no tiene privatizaciones o las que tiene no pasan? Porque no hay que olvidar que en aquel momento se discutía privatizar el Banco Nación, privatizar el Banco Provincia, y no tiene margen para endeudarse. ¿Cómo cubre la diferencia? ¿Cómo se imaginan que cubre la diferencia? O vende más afuera, cosa que no es sencillo en un mundo que siempre quiere venderte valor agregado y comprarte barato, y además, aunque eso se logra en el mediano y el largo plazo, o uno compra menos. Y acá hay un dato clave, la economía argentina, por cada punto que crece su economía, demanda en el orden de 2.500 a 3.000 millones de dólares de importaciones. Eso es una expresión del subdesarrollo que tenemos. Vendemos relativamente barato, compramos relativamente muy caro. La forma fácil que tiene la economía argentina, fácil, entre comillas, de ahorrar dólares cuando le faltan, es dejar de crecer e institucionalizar la recesión como política de Estado. De hecho, la convertibilidad, cuando en el 98 le dejan de prestar, entra en 36 meses seguidos de recesión. 99, 2000 y 2001. Y alguno dirá, y ahí voy a hilar a otro punto en el marco de la segunda coordenada de Santiago de los costos de una economía dolarizada, o prácticamente, como la convertibilidad, y que es un aspecto para mí muy importante. ¿Por qué esos 36 meses de recesión no alcanzaron? Porque aunque Argentina con esa recesión importaba menos autos, menos televisores, menos de muchos bienes que insumen dólares, había una importación que seguía como un taxi, que ya
era totalmente independiente de la actividad económica, los intereses de la deuda externa. Y eso hace que en parte explote todo. Y acá hay un aspecto decisivo de una economía dolarizada, que es una economía que se dolariza como Ecuador, como lo hizo en forma laxa la Argentina en los 90, es una economía que por definición no puede o no le permite a su Estado generar un mercado de deuda pública donde la promesa de pago sea la moneda que uno imprime. Y este aspecto es clave. Uno podrá decir, mirá, si el Estado mañana tiene que pagar una deuda que emitió y que tiene que honrar el compromiso en pesos, alguno podrá decir la emisión de pesos generará inflación, otra discusión. Lo que está claro es que un Estado jamás puede quebrar por deuda que tiene que pagar en la moneda que imprime. Solo Macri se le ocurre defoltear la deuda en pesos. Después no puede ocurrir. Lo que está muy claro es que un Estado tranquilamente puede defoltear por deuda que tiene que pagar en la moneda que no imprime. De hecho, lo ha hecho Ecuador 2 o 3 veces estando dolarizado. Entonces, solo dos a manera de grajeas, de dos costos, ya no de entrar en la dolarización, de vivir a la manera dolarizada. Costo uno grande es, la economía ya no puede crecer cuando le faltan dólares. Recuerden los objetivos. Un gobierno nacional y popular no puede no crecer como política de Estado. Dolarizarse es hacer eso. Si no crece, no puede generar empleo. Un gobierno nacional y popular no puede no generar empleo como política de Estado. Y acá hay un aspecto clave que voy a la segunda parte, espero no extenderme mucho, 5 minutitos, para poner sobre la mesa algo que Mercedes creo que lo decía, dice, bueno, también tenemos que hacer alguna propuesta, y yo diría, también hay que tratar de entender qué es lo que promete la dolarización, y vuelvo a la convertibilidad. Y lo decía Ocampo en el video, porque uno dirá, che, Mariano, ¿no tiene nada de bueno la dolarización? Y yo diría, hay una cosa buena que puede prometer una dolarización, como lo prometió la convertibilidad, pero que lo pueden prometer no en tanto dolarización o régimen de política económica, sino como plan de estabilización. Lo que pueden prometer es bajar la inflación. La bajó Ecuador después de los costos iniciales y la bajó Cavallo en el 91. Pero la pregunta clave es, ¿Mariano la bajó porque dolarizó Ecuador, en tanto que solo la dolarización la puede bajar? ¿La bajó Cavallo en el 91 porque solo la convertibilidad la puede bajar? ¿O en realidad la dolarización y la convertibilidad tuvieron como común denominador otra cosa que podemos implementar sin tener que dolarizar y sin tener que hacer la convertibilidad? Esta pregunta es clave. Y de vuelta, lo de Cavallo es muy interesante, porque Cavallo, cuando pone el 1 a 1, además de poner el 1 a 1, abre la economía en un escenario internacional de precios muy bajos, lo cual le dejo al que producía acá, o producís a ese precio, cerrá. Gran parte de todo el movimiento productivo de la segunda parte de los 90 es hijo del desastre productivo que generó ese esquema de apertura de Cavallo. Pero Cavallo además hizo dos cosas interesantísimas para los intereses que él defiende. Prohibió la indexación de los contratos y prohibió las paritarias. Y se bancó 70 días de huelga de la UOM y los ganó. Es decir, la convertibilidad mata la inflación porque como los precios bailan alrededor de los costos, si yo mato y disciplino las principales variables de los costos, que son el tipo de cambio y en parte los salarios, de este lado del mostrador, del otro lado, los salarios son el principal elemento del consumo y de la demanda agregada, pero de este lado del mostrador son costos. Y Cavallo hizo esas dos cosas. Y ahí viene la pregunta, Mariano, ¿entonces vos crees que para matar la inflación hay que establecer como Cavallo ese mecanismo, ese modelo y además sostenerlo en el tiempo? No. La enseñanza que deja ese esquema de Cavallo, lo mismo que el de Ecuador, pero también la deja el austral en la Argentina o el real en Brasil, es que en algún momento para gobernar los precios hay que estabilizar los costos y para estabilizar los costos hay una variable que es clave, que es gobernar el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque influye en muchos costos de la economía y determina la posibilidad de gobernar esos precios. La pregunta es, ¿yo necesito para el día de mañana gobernar el tipo de cambio, dolarizar? No. ¿Necesito hacer la convertibilidad? No, necesito dólares. Por eso el plan de gobierno es generar los dólares para gobernar el principal costo de la economía y por ende los precios, sin pagar los costos de la dolarización y sin pagar los costos de un esquema como la convertibilidad. Para decirlo muy sintéticamente, la convertibilidad como plan de estabilización pudo haber sido muy bueno en el corto plazo. Como régimen de política económica fue nefasto. Y cierro con esto, que a mí me parece que es decisivo para quienes defendemos los intereses del campo nacional y popular.
Porque no termina el esquema de Cavallo, que fue una dolarización laxa, en esto solo, digo, en este efecto. Yo les decía, crecer, generar empleo y mejorar las condiciones de vida materiales de las personas. Y lo voy a poner con un ejemplo bien personal. Yo, si bien más de la mitad de mi profesión la pasé en el sector privado, fui en el 19 a Defensa con Agustín Rossi, después me fui al Banco de Tierra del Fuego con Miguel Peirano y ahora estoy en el vice de la mano de Mendiguren. La verdad que yo soy un tipo meritorio, pero Mariano de Miguel no es muchísimo más capaz ahora que cuando estaba con Agustín de subsecretario en Defensa. Y hoy gano mucho más en el banco que en Defensa. Y gano mucho más, ¿por qué? Porque el sector financiero permite una renta que pague mi salario, pero además porque existe Palazzo para defenderla. O sea, decía Eduardo, el movimiento obrero es decisivo para que, dado un excedente posible, se distribuya de manera que mejore las condiciones de vida materiales de la gente. O sea que la dolarización es absolutamente antagónica con un proyecto obrero. No hay proyecto obrero en una economía dolarizada, no lo hay. Y si el movimiento obrero es la columna vertebral del movimiento nacional, no hay proyecto nacional. No es joda, digo, es una definición de política fundamental, que me parece decisiva al momento de proponer hacia futuro. Con un desafío que es grande, que es, alguien puede decir, bueno, Mariano, pero entonces, ¿cómo gobierno la inflación? ¿Cómo mejoro el poder adquisitivo de los salarios? En el marco de un movimiento que supone que exista puja. Bueno, ahí está el desafío, es decir, cómo yo gestiono una puja no usando el salario como disciplina. Esto requiere dólares y requiere generar un esquema de incentivos que a las personas no las motive a estar dolarizadas. Es decir, que no haya una niña de 11 años como Meche que necesite ir a comprar dólares para comprarse el cassette o el estéreo, lo que quería comprar. Alguno dirá, pero entonces, Mariano, decís que en el esquema nuestro puede haber tensiones y puede haber, en algún caso, cierta inflación desde ya. Y guarda con esto, porque a veces nos olvidamos, y cierro rememorando una vez más la convertibilidad gobernó la inflación, pero no el crecimiento, ni el empleo, ni la distribución. Y desde el 2005 tuvimos inflación en la Argentina, pero hasta el 2013 aumentó sin ningún corte el poder adquisitivo de los salarios, con lo cual guarda que puede aumentar el poder adquisitivo de los salarios con algo de inflación y puede muy bien caer y aumentar el desempleo con la economía muerta. Es decir, la paz de los cementerios también es posible desde este punto de vista. Y hago un bonus track, si me permitís, Santiago, que es el siguiente. Lo enuncio porque no tengo tiempo para desarrollarlo. ¿A mí qué me genera miedo? Lo que decía antes, que el objetivo no sea dolarizar, que ni siquiera sea hacer un esquema bimonetario, que ni siquiera sea establecer la convertibilidad, que el objetivo último sea, so pretexto de que voy a buscar dolarizar y so pretexto que tengo que dolarizar porque hay una enfermedad que es la inflación y so pretexto de que esa inflación es siempre y en todo lugar fruto de un desaguisado monetario y fiscal. Si no puedo dolarizar, si no puedo hacer un esquema bimonetario, si no puedo hacer la convertibilidad, por lo menos déjenme la motosierra para ajustar el gasto. Y de vuelta, no es joda en la Argentina. El gasto público en la Argentina es la variable sobre la cual gravita la economía. No es que yo ajusto el gasto público y vuela la inversión. Ajusto el gasto público y mato las posibilidades de crecimiento, nos guste o no nos guste. En consecuencia, yo creo que hay que prepararse para discutir no solo los costos de dolarizar, no solo los costos de hacer un esquema bimonetario, no solo los costos de hacer un esquema de convertibilidad, no solo lo que eso implica para un movimiento nacional y popular, sino que guarda, aunque no encuentren ninguno de esos objetivos, pueden meterte uno muchísimo más chico, pero que nos lleve a que en marzo el problema no sea si las escuelas son públicas o privadas, es que van a estar todas desfinanciadas. No es que si el hospital va a ser público o privado, va a estar todos desfinanciados. Es decir, que nos metamos muy rápidamente, si esa es la solución, en un esquema que justamente atente contra los tres objetivos que tenemos. Por eso para mí es ordenador verlos. ¿Qué me hace crecer? ¿Qué me hace generar empleo? ¿Qué me mejora las condiciones de vida materiales de la gente? Lo que me ayuda a esos objetivos, vale. Lo que no, no. Está claro para mí que la dolarización en cualquiera de los grados lo que hace es jaque mate a esos tres. Pues muy bien, Mariano. La verdad, interesante esto de, Milei como el iceberg de los que están atrás y que pueden ser un poquito más racionales que Milei y utilizando a Milei
nada, vayan por objetivos intermedios. Que digo, también la privatización de YPF, con la excusa de que tenemos que traer dólares para dolarizar, que después no lo van a hacer, pero sin embargo en el medio te privatizaron YPF, te privatizaron Aerolínea y tantas otras cosas que pueden seguir vendiendo. Bueno, vamos al último expositor, que es Pablo Manzanelli, que es economista de Cifra y de Flaxo, al cual le pido un fuerte aplauso. Bueno, buenas noches. Siempre hablar último tiene sus desventajas. Voy a intentar hacer de una crisis una oportunidad, como se dice. Yo quiero partir de un supuesto que puede ser como fantasioso y un experimento, que es pensar que quieren hacer la dolarización, porque ahora, después de tantas contradicciones, es algo que te tengo que plantear como un supuesto. Pero si no, me parece que deberíamos cambiar el tema de la charla, así que vamos a partir de que lo quieren hacer. Entonces yo, cuando evalúo esa propuesta, y en esto coincidencia con los expositores anteriores, lo primero que surge es la inviabilidad de esa medida. Ahora, yo quiero ordenar un poco esa inviabilidad. Es una inviabilidad política, es una inviabilidad técnica y es una inviabilidad estructural. Primero, vamos a fundamentar cada una de ellas, ¿no? La inviabilidad política. Esta no es una idea innovadora, como fueron mencionando antes. Ya en la convertibilidad, a mediados de los años 90, se empezó a plantear la dolarización de la economía. Fue en un momento particular en Argentina, porque es cierto que la convertibilidad y las reformas estructurales, una sin la otra, son difíciles de pensar, habían generado las posibilidades de que esa disputa por el excedente que se había dado en el marco de la hiper se resuelva en una comunidad de negocios en la cual las privatizaciones participen consorcios ligados a grupos económicos locales y al capital extranjero. Pero a mediados de la década del 90 hubo un cambio de estrategia muy fuerte de los grandes grupos económicos del país, que fue desprenderse de buena parte de las acciones que tenían de esas empresas privatizadas y fugar esos capitales al exterior. Entonces, a partir de ese momento, en la salida de la convertibilidad, muchos de los que están acá lo deben conocer, aparecían dos salidas, ¿sí? Dos salidas bien hacia la ortodoxia, ¿no? Una salida devaluacionista, que era la que se impuso, que era la de los grupos económicos locales, que habían fugado sus excedentes, se calculaban 120.000 millones de dólares, y en un monto más o menos parecido el capital extranjero y el capital financiero internacional con sus activos públicos que no querían verse devaluados en el marco de esa mega devaluación que se proponía. En ese momento, saquemos dos aprendizajes de ese momento histórico. El primero es: el establishment local, el poder económico local en Argentina, está en contra de esa medida. Y en segundo lugar, en ese momento era menos anacrónico que en plantear la dolarización, porque efectivamente el mundo vivía en una economía donde el dólar estaba relativamente fuerte. En la actualidad, datos del Fondo Monetario Internacional, los dólares en las reservas internacionales mundiales pasaron de 73% en 2001 a 58% en 2022. Es decir, por supuesto, están proponiendo, Milei, una dolarización cuando el mundo se desdolariza, ¿sí? Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo otro para la inviabilidad política, que es que el establishment local se opone a esa medida. Esa inviabilidad no está en el centro de la discusión pública, pero aparecen expresiones. La carta de los economistas, Rosati, el titular de la Corte Suprema de Justicia, planteando la inconstitucionalidad, son expresiones de esa
inviabilidad política. En segundo lugar, inviabilidad técnica. Decía muy bien antes Mariano de Miguel que devaluar la moneda supone, creo que siendo relativamente optimistas, es decir, tenemos reservas netas negativas, tenemos bonos a precios de default, bueno, suponer que a pesar de todas esas circunstancias se pueden colocar la cantidad de bonos que quieren colocar para compensar esas diferencias, esas brechas y poder dolarizar la economía a 2.000 pesos. Creo que eso tiene diversas dificultades. Para empezar, ¿qué son esos 2.000 pesos? ¿Es un tipo de cambio que se busca establecer desde el punto de vista de la competitividad de la economía? Y yo digo, no, es un disparate desde ese punto de vista. Tenemos una referencia, 2003, después de la mega devaluación y con términos de intercambio muy inferiores, 50% inferiores a los de la actualidad, el tipo de cambio de ese momento a valores de hoy era 4.85. Es decir, un tipo de cambio ultra competitivo para la economía era 485. Pensar en 2.000 pesos es solo pensar en algo que busca, por un lado, generar vía la hiperinflación las condiciones de legitimidad social de la dolarización y en segundo lugar una fuerte transferencia de ingresos previa para intentar congelarlo en el marco de la dolarización de la economía. Miren, quiero plantear algunas reflexiones. Primero, dolarizar aún a 2.000 pesos o aún a 730, como dice mi ley, implican un fuerte endeudamiento externo. Dice, ¿no? Con garantía del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de los activos, de todos los activos públicos que se puedan poner en esa bolsa, etcétera, etcétera. Bien. Lograr sostener ese endeudamiento externo nos remite a la inviabilidad estructural. Estamos todavía en Argentina transitando una situación que yo llamo de crisis de deuda, ¿sí? Es decir, Argentina, después de la experiencia de Macri, generó una situación absolutamente insolvente el punto del endeudamiento como es conocido. Después vino la reestructuración de este gobierno, que fue una resolución, digámosla, cortoplacista del asunto. El próximo gobierno tiene que pagar de vencimiento de la deuda, en promedio anual, 17.000 millones de dólares por año. Ya estamos en una situación comprometida desde el punto de vista de los vencimientos. Imagínense poner sobre eso una carga superior de vencimientos de deuda externa en el marco de una supuesta dolarización. Y a todo eso, a este paquete, Milei lo complementa planteando que va a ser la apertura comercial. Entonces acá quiero traer algo que se mencionó. Si igualamos con dolarización y apertura comercial el precio de la industria local al precio de la potencia mundial, ¿cuál es el resultado esperable? Que haya una sustitución de producción por importaciones. Por lo tanto, menos dólares para afrontar esos vencimientos de la deuda. Esto no cierra por ningún lado desde el punto de vista estructural. Son situaciones que se sostienen a partir de ciclos de endeudamiento externo y que explotan rápidamente, sobre todo en el marco de esta apertura. Entonces digo, algunos aprendizajes de esto. El primero, cuando la valorización financiera, que no es otra cosa que lo que va a terminar proponiendo Milei con la dolarización y con esa desindustrialización que supone, es conducida por el capital financiero internacional como fue en la etapa de Macri, y lo que uno tiene que esperar es que sea aún más insolvente en el corto plazo de lo que fue las experiencias del 76-2001, donde las grandes crisis, fíjense que tenían tiempos bastante prolongados, digámosle, ¿no? 81-82, 89-90, 2001, ¿sí? Por supuesto, son esas
las grandes crisis que llevan a la dolarización de la economía, ¿no? Cuando imponen con esas fuertes devaluaciones una forma de comportamiento general de buscar al dólar como ahorro. Bueno, esto de más corto plazo. Fíjese que Macri, en 2 años, con una economía desendeudada desde el punto de vista del endeudamiento de moneda extranjera, logró pinchar la burbuja. En 2 años. 2 años y 4 meses. En abril de 2018 empezó la fuerte devaluación de la moneda. Y fue por la conducción del capital financiero internacional que buscó, que se dio un tipo de valorización financiera mucho más cortoplacista, porque demandaba de un endeudamiento muy fuerte por parte del Estado, mucho más fuerte que el de la dictadura, mucho más fuerte que los 80 y los 90. 25.000 millones de dólares anuales versus 10.000 millones de dólares anuales en la dictadura o 7.000 millones de dólares anuales de la deuda externa pública en la década del 90. Entonces digo, esto es de mucho más corto plazo, tiene patas cortas. Por otro lado, existen elementos que muestran que esa debilidad estructural de la propuesta conduce a una situación de corto plazo, de desindustrialización, de pérdida de empleo, como se habló antes. Por lo tanto, la inviabilidad se vuelve, desde el punto de vista externo, desde el punto de vista social, esto no cierra por ningún lado. Entonces digo, para terminar, ¿cuál podría ser una salida alternativa a los problemas que tiene hoy la economía? Primero, digo, responder esa pregunta implicaría, en primer lugar, cambiar el diagnóstico. No es la cuestión del ajuste fiscal como elemento único y necesario que promueve y genera el proceso inflacionario en la economía argentina y los desequilibrios. Los desequilibrios hoy que tiene la economía argentina son, si uno los tiene que jerarquizar, desde mi punto de vista, 2. El primero es la crisis de deuda que tiene latente heredada del gobierno anterior y que este gobierno no logró solucionar. Por lo tanto, una salida alternativa implica necesariamente revisar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional e incluso los acuerdos con el sector privado bajo ley nacional que tuvo ventajas respecto al de ley extranjera. También creo yo que hay que hacer una investigación sobre la cancelación de deuda de las grandes empresas privadas que se llevaron 25.000 millones de dólares de los 45.000 que entraron de superávit comercial bajo esta gestión. Me parece que eso es una condición necesaria para avanzar después en resolver el segundo gran problema, que es la crisis de ingresos de la economía argentina. Una crisis de ingresos que está absolutamente vinculada a una situación de alta inflación. No es inexorable la necesidad de hacer una fuerte devaluación como única medida. Y eso ya lo vimos, no tiene ningún sentido. Después de las PASO aumenta la nominalidad sin resolver ninguno de los problemas reales. Lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, es un acuerdo de precios relativos, donde el reacomodamiento de los diversos precios macroeconómicos, el tipo de cambio, las tarifas, tasa de interés, etcétera, y de los precios microeconómicos, donde hay situaciones relativas muy distintas, porque, por ejemplo, las ramas altamente concentradas subieron durante el gobierno del Frente de Todos 10% de los precios por encima de los precios al consumidor. Digo, todo ese reacomodamiento de precios que tiene que ajustarse, alinearse en función de un principal objetivo. Y ese principal objetivo tiene que ser recuperar los ingresos de los sectores populares. Y el segundo objetivo tiene que ser que todo eso se subordine también a una política industrial y comercial que vuelva sustentable esa recomposición de ingresos. Me parece que hay que pensar salidas de ese modo, porque de lo contrario, la visión de la dolarización
con esta insustentabilidad externa que decíamos desde el punto de vista de la falta de dólares, por la vía de la presión de los vencimientos y las importaciones, lo único que va a traer aparejado es la forma en la cual la política imperial se va a aprovechar de los recursos de Vaca Muerta y el litio. Digo, acá hay una discusión de fondo, y esa discusión de fondo hace que, por supuesto, avanzar en medidas nacionales y populares tengan sus riesgos, pero mucho más riesgoso va a ser no hacerlo. Muchas gracias.